Nos vamos al primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 12 de Génesis. Génesis capítulo 12. Quiero hablarles de una promesa con bendición. Una promesa con bendición. Todas las promesas de Dios traen bendición. Y mire, hermanos, hay una promesa que el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién lo creyera? Pero aún las dificultades traen bendición. La Biblia dice: todos los que aman a Dios, eso sí, los que son conforme al llamado de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Génesis capítulo 12, el verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa con bendición. Una promesa con bendición. Ubíquese, tenga la bondad. Nosotros tenemos hoy la Biblia y podemos enterarnos de todas las cosas que Dios ha hecho a través de todos los tiempos y los llamados que Dios ha hecho a cada hombre y a cada mujer en cada época que ha pasado ya. Estos hechos pertenecen a la dispensación ¿de qué? Estos hechos que estamos leyendo pertenecen a la dispensación de la promesa. Ahí, en esa dispensación nos ubicamos. Y tenemos que saber que desde Adán hasta Abraham hay aproximadamente 2000 años de historia de la humanidad. Que desde Abraham hasta el nacimiento de Cristo hay aproximadamente otros 2000 años de historia de la humanidad, y que desde Cristo hasta nuestros días también hay aproximadamente otros 2000 años de historia de la humanidad. Es decir, que estamos hablando de ¿cuántos años? De 6000 años de historia. Cuando nos ubicamos en la Biblia tenemos que entender a qué época pertenecen los hechos de lo que estamos leyendo. En el caso particular, estamos en la dispensación, ahí nos ubicamos en la dispensación de la promesa. Abraham existió en la época antes de la dispensación de la ley. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque cuando usted no conoce las dispensaciones y cuándo y en qué época se dieron las cosas, fácilmente una falsa doctrina, un viento contrario de falsa doctrina puede hacer daño en la mente de alguien que no sepa en qué época se desarrollaron ciertos hechos bíblicos. Abraham es antes de la ley. Qué importante nosotros tener claridad al respecto.
Y para ello tengo que decirlo, hermanos, ya que estamos en un tema que nos da claridad con respecto cuando hablamos de los diezmos. Los diezmos no nacieron en la ley. Los diezmos no nacieron en la ley. En la parte de atrás, allí donde está ubicado el alfolí, si usted se ha detenido a mirar ese cuadro que tenemos ahí, es para que usted vea que antes de la ley ya se había dado lo que es el diezmo. Y el diezmo no se dio por ley, sino que el diezmo se dio por agradecimiento. Eso es importante nosotros tenerlo. Lo que hizo la ley fue reafirmar lo que ya se venía haciendo. En la ley se dan los diezmos, pero ya en la parte legal como exigencia, pero ya porque venía, no porque apenas se iba a dar, sino porque ya venía dándose. Y Abraham fue el primero que lo hizo. Y en esa dispensación de la promesa hecha a Abraham de bendecir en la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra, eso es una promesa de bendición, porque a nosotros hoy nos cobija también esa bendición. Es una bendición que no viene dentro de la ley, sino dentro de la dispensación de la promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermano, eso es fe. Porque usted irse para donde no sabe. El Señor simplemente le dijo: vete. Y Abraham le hizo caso a Dios. Hermano, la Biblia habla descripciones muy básicas de cómo es el cielo, pero ninguno de nosotros conocemos el cielo. Pero como Dios fue el que dijo que iba a preparar lugar, yo creo que ese lugar es muy hermoso por quien lo dijo. Porque las cosas tienen peso según quien las dice. Y para nosotros es un hecho verdadero que lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar es bueno porque viene de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Abraham le creyó a Dios. Yo le digo: sal de tu tierra. Es decir, sal de donde naciste. Sal de tu parentela. Es decir, de su propia familia. Y Abraham lo hizo. Hermano, no es fácil dejarla, el lugar donde uno nació, el terruño, la misma familia, pero Abraham lo hizo, le hizo caso a Dios. Aunque al principio no lo hizo del todo, porque se llevó siempre a su sobrino. Porque a veces los seres humanos tenemos tendencia de hacerle caso a Dios a media. Es decir, a esto sí le hacemos caso, pero hay cositas que vamos dejando ahí. Nosotros, hermano, cuando nos decidimos seguir al Señor, tenemos que dejarlo todo. Hermano, es que yo tengo la colección del Rey del Despecho, pero yo no la escucho. Yo la tengo ahí guardadita, hermano. No, yo no la escucho. Pero ¿y usted para qué guarda eso? Hermano, es que yo antes de convertirme rayaba baldosa. Bueno, usted me entiende, ¿cierto? Es decir, que tiene los 14 cañonazos allá guardados todavía. Es mejor que salga de esos cañones antes de que le hagan daño. Porque algún día de debilidad viene el enemigo y lo tienta y termina colocando esa música y coge la escoja como parejo. Esas cosas que usted deja ya reservaditas, que no las deja, tarde que temprano lo pueden hacer caer. Si el veneno hace daño, ¿yo para qué lo guardo si el día que me lo tome de todas maneras me va a hacer daño? ¿Qué hay que hacer con el veneno? Sáquelo.
Y hay tentaciones que nos llegan de ese tipo. El día que yo me casé y estaba de luna de miel con mi esposa, para el hotel donde estábamos nos tenían una botella de champaña. Y el que no está firme dice, oiga, vea qué bendición tan grande. Hay cosas que no son bendición. El hecho de que usted las tenga ahí no significa, porque usted es el que toma la decisión si toma o no toma. Pero no, es que alguien dirá, pero es que hermano, era un regalo. Y ese regalo yo cómo lo desprecio. Hermano, nosotros tenemos una conciencia delante de Dios. ¿Y sabe a dónde fue a dar esa champaña? Pues si no es para nosotros, destape y vea. Allá en el baño se fue. Y alguien dirá, pero es que eso no es problema. El hermano Gerson, porque es anticuado. Yo quiero decirle que hay cosas que no son pecado, pero nos hacen daño. Y usted no las puede contemplar. Porque si hay algo que nos hace daño, ¿para qué me quedo mirando lo que me hace daño? ¿Para qué me quedo contemplando o guardando lo que me hace daño? Hay llamadas, hay saludos en el chat que hay que desechar. Uno no puede dejar eso ahí. Todo problema de adulterio empieza con un hola, ¿cómo estás? Y por ahí se va yendo. El adulterio y la fornicación nos toca la puerta. El pecado está a la puerta. Abraham le dijo el Señor, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham lo hizo. Nosotros hemos sido llamados a una vida santa. Y el Señor quiere que renunciemos, que dejemos lo que nos hace daño. Es que antes, hermano, me gustaba el slide. Dejé unos guardaditos ahí. Dejé unos. Es que a veces los labios se me ponen, hermano, así como color de muerto. Deje eso ahí, verá que algún día Satanás le dice, venga, ¿y usted por qué carilavada? Como se ve de fea, vea, échese eso. No se ve de fea, como se ve de horrible, porque eso hace el enemigo. Nos hace que nos sintamos mal como estamos. Pero yo quiero decirle que los hijos de Dios tenemos una hermosura que el diablo envidia. Por eso él busca la manera que tú te salgas de la santidad, que te salgas del lugar en que Cristo te ha puesto. Pero no podemos darle tregua al enemigo, hermano. No podemos. Hermano, hay amistades que usted tiene que cortar. Hacen daño. No, hermano, es que no soy capaz. Hay amistades que uno tiene que cortar. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En Génesis, el capítulo 22. Génesis capítulo 22, el verso 15 al 18, nos dice la escritura: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, ¿desde dónde? Desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Recuerden ustedes que ahí fue donde Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo. Y Abraham lo hizo por fe. Y el Señor, mire la respuesta que le dice en el verso 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas
las puertas de sus enemigos. Verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Una promesa con bendición. Como Abraham le obedeció a Dios, el pedido que Dios le había dicho, por cuenta de su obediencia, Dios le trajo una promesa con bendición. Yo quiero decirles, hermano, nosotros no vamos detrás de la bendición. Nosotros vamos con la bendición. Nosotros llevamos la bendición de Dios. Eso es lo que tenemos claro. Abraham fue bendecido por obedecer. Toda obediencia a Dios trae bendición. Mire, hermano, toda persona que cae en la tentación es una persona que anda derrotada y amargada. ¿Por qué? Porque se dio a la tentación. Todos nosotros somos tentados, no de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, pero el enemigo de nuestras almas, él nos está tentando. Y él no nos va a tentar con lo que usted sabe que no. Él nos tienta con lo que somos débiles. ¿Qué hay que hacer en medio de la tentación? La Biblia dice que junto con la tentación Dios da la salida. Cuando seas tentado, dígale: Señor, muéstreme la salida, que lo que quiero es obedecerte y guardarme para ti. Alabanzas a Jesús. Pero créame que todos somos tentados. Cristo en los días de su carne también fue tentado, pero Él venció. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos en el nombre de Jesús. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ya sabemos por la Biblia quién es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham, en quien son benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? Es el Señor Jesucristo. Él es la simiente de Abraham. Como está escrito, vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 3. Gálatas el capítulo 3, el verso 15. Dice la escritura: hermanos, hablo en términos, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Quién es la simiente de Abraham según este texto? Y a tu simiente, la cual es ¿quién? ¿Cuál es la simiente? No las simientes, sino la simiente. La simiente de Abraham es Cristo. Es lo que está diciendo el texto. La simiente de Abraham es Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Mire, hermano, que viene después. La ley viene después de ¿qué? De la promesa. Porque ya hemos hablado de las dispensaciones, que cada dispensación terminó con un juicio, y la promesa es una de las 7 dispensaciones que hay. Y dice el verso 18: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí viene la aclaración para qué vino la ley de Moisés. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles
en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es ¿qué? Dios es uno, gloria a Dios. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es una pregunta. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y tenemos esa fe revelada ahora. Por eso es que por la fe en Jesucristo es que hoy tenemos esta gracia tan bendita, la gracia salvadora. De modo que la promesa de Dios hecha a Abraham fue dada 430 años antes que viniera la ley. Esto quiere decir que Abraham diezmó y practicó el diezmar 430 años antes de la ley. De tal manera que el diezmo no comenzó en la ley, sino que comenzó en la gracia, por fe, por amor, por gratitud al Dios Todopoderoso. Abraham recibió de gracia y también dio de gracia los diezmos, reconociendo la soberanía del único Dios Altísimo. Y esto lo digo, hermanos, para que usted se base bíblicamente, porque esto hay que conocerlo bíblicamente, en qué época se dieron las cosas. Y a nosotros, los que creemos en las buenas nuevas del Evangelio, Dios también nos ha llamado para salvarnos y para bendecirnos solo por gracia. Nadie de los que estamos en el Evangelio somos bendecidos por el apellido que tenemos. Somos bendecidos porque hemos sido llamados por el Dios Altísimo a esta gracia bendita, y por el mero hecho de usted y yo obedecer este Evangelio santo, tenemos la bendición del Todopoderoso. Denles alabanza fuerte a Jesús. De esta manera podemos dar cuenta que el diezmo es antes de la ley y fue por gracia. Y fue por fe durante la ley. Cuando ya viene la ley dada a Moisés, el diezmar dentro de la ley ya es un mandato. La ley dentro, o sea, el diezmo dentro de la ley es un mandato, pero el diezmo se dio antes de la ley. Por amor, por fe y por gratitud se hizo, cuando Abraham lo hizo. Por Moisés viene la ley. Y cuando se da este caso de diezmar, se da por mandato. Dentro de la ley el diezmar es un mandato. Pero como el diezmo nació en la gracia y no en la ley, entonces después de la ley el diezmo siguió siendo por gracia y por fe. Yo quiero que miremos estos textos que aparecen allá en San Juan capítulo 1, el verso 14. San Juan capítulo 1, el verso 14 al 17 que hallamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Y gracia sobre gracia. Mire lo que dice el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan 3:27 nos dice la escritura: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. ¿De dónde?
del cielo. Mira, hermano, esta revelación para conocer al único Dios viene del cielo. Eso no se adquiere con un diploma, con un estudio. No, la revelación viene del cielo. Y yo estoy seguro que los que están en una doctrina trinitaria, en una doctrina dualista, y tienen el deseo de conocer a Dios, yo creo que Dios también a un trinitario le puede revelar al único Dios verdadero. A un dualista, aquellos que creen en varios dioses, pluralidad de dioses, Dios se puede dar a conocer. Estos días conocía, hermano, en la India tienen más de 2000 dioses en un solo país. Tienen Dios para cada cosa, el Dios del aire, el Dios de la comida, el Dios, para todo tienen Dios. Y me llamaba la atención, hermano, que hay una hermana de nuestra fe en los Estados Unidos, contó el testimonio de cómo el Señor, después de ella conocer a todos esos dioses y adorar a todos ellos, se le rendía, les prendía una velita a todos esos dioses. Dios le permitió conocer en medio de una familia de la India también. Ella empezó a escondidas a leer la Biblia y empezó a conocer el Dios de la Biblia. Y ella empezó dentro de su corazón a decir, bueno, si este libro es verdad y el Dios que habla esta Biblia es verdad, yo quiero que se me revele. Y esa fue su oración. Yo quiero que se me revele el Dios de la Biblia. ¿Y qué creen ustedes que pasó? El Dios de la gloria escuchó la oración. Hermano, y esta mujer ahora ya fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aunque fue expulsada de su familia y de la religión que tienen en la India, ella dijo, me expulsaron de allá, pero yo sigo orando por ellos para que Dios también a ellos los rescate, porque eso es lo que hace Dios. Después de darnos la revelación, no queremos para nosotros solos, queremos que muchos más conozcan que este Dios es todopoderoso, el único Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, también tiene ese poder para salvar a los que aún no lo conocen. Gloria al Señor. Así que reconocemos bien las palabras de Cristo. El mismo Cristo lo dijo en Mateo 10:8, de gracia recibiste, dad de gracia. Las bendiciones las recibimos de parte de Dios por su gracia. También por su gracia debemos dar el diezmo para que otras personas también conozcan el evangelio del nombre de Jesucristo. Y así la obra de Dios siga avanzando. Y esto lo digo porque hay quienes, hermanos, son antidiezmistas y dicen que solamente el diezmo es de la ley. Pero ya les mostré bíblicamente, hermano, que eso es antes de la ley. Y se dio por gracia, se dio por gratitud, se dio por fe y se dio por amor. Nada lo hacemos por imposición, lo hacemos por gracia. Todo lo que usted y yo tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Todo lo que, porque la Biblia dice que desnudos hemos venido al mundo. Y sin duda nada nos llevaremos el día que nos muramos. Así que lo que Dios nos da ahora es para que le demos gracia de quien lo hemos recibido. Y yo no sé cuántos están conmigo claramente en su mente para decir, todo lo que tengo hasta el momento he recibido de Dios. De la mano de Dios lo hemos recibido. Cuando Job perdió sus hijos, cuando Job perdió todo lo que poseía, él tuvo que expresar, Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Porque él sabía, hermano, es que uno tiene que reconocer lo que Dios nos permita tener en su voluntad es por gracia. Y si algo no nos da el Señor es porque no nos conviene. Pero lo que Dios nos permita tener, hermano, tenemos que saberlo administrar para la gloria de Dios. Por eso hay que pedirle sabiduría a Dios para administrar nuestra economía.
La bendición no está en el 100%, la bendición está en el 90%. En el 90% que nos corresponde, ahí está la bendición. Y Dios bendice eso. Y eso es comprobable, usted lo puede comprobar, algo personal, usted con Dios lo puede vivir. Nosotros debemos ser agradecidos. Hermano, la Biblia dice que nosotros debemos orar siempre, y cada vez que nosotros damos gracias estamos orando. Hermano, que algo no se dio, gracias a Dios. En las Torres Gemelas hubo gente que lo cogió la tarde ese día para ir que trabajaba en el Wall Street, y ese día los cogió la tarde para ir a trabajar. Y por esas cosas cotidianas de la vida que a veces nosotros, ay, vea que este trancón que no me deja tal cosa. Y a veces nosotros como que decimos, vea, se me dio esto. Usted no sabe de qué lo está librando el Señor. Hay personas de esas que hoy dicen, uy, gracias a Dios llegué tarde. ¿Por qué? Porque el llegar tarde se libraron de semejante noticia que después estaban viendo en la televisión. Y yo le digo a usted, hermano, ¿cuántas cosas que usted cree que, vea esto, ¿por qué me pasa a mí? Pero usted no sabe de qué lo estaba librando el Señor. Hay cosas peores que venían para nosotros, pero hay cosas que Dios permite en nuestra vida, no para algo peor, sino para algo mejor. Y uno lo viene a entender después en el tiempo, que las cosas que Dios permite para nuestras vidas traen bendición a nuestras vidas, y nosotros a veces no nos damos cuenta de ellas. Pero qué bueno es saber que Dios siempre está al control de todas las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso nosotros, hermano, tenemos que entender que hay preguntas que nos hacen. Y aquellos que guardan el sábado, usted sabe que hay gente que guarda el sábado. Y nos preguntan, ¿y ustedes por qué no guardan el sábado? Yo no sé si a usted le han hecho esa pregunta. Es que mire que eso es mandamiento de Dios. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Colosenses el capítulo 2. ¿Por qué no guardamos el sábado? Como lo hacen ciertas religiones por allí, que guardan el sábado. La respuesta a esa pregunta está en Colosenses capítulo 2. El verso 11 al 17, que dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o mire esto, o a cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de qué. Nadie lo puede cuestionar a usted, lo está diciendo el texto. Todo lo cual, eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El único alimento del cual la Biblia nos dice que no debemos es lo que tenga sangre. Por ejemplo, un animal ahorcado, y usted ya sabe que ese animal fue ahorcado, usted no puede comer de esa carne.
Porque la sangre es la vida de todo ser vivo. Y es lo único que nos impide la palabra de Dios. Porque a veces sucede que un animal ahorcado y empiezan a regalar esa carne. Y el hermano, ay, qué bendición. No, eso no es bendición para usted. Hay que tener en cuenta todo esto. Lo mismo cuando a usted le dan una devuelta de más. Eso no es bendición. Que usted de pronto dio un billete de 10,000 y le devuelven con uno de 20. Usted dice, ay, gloria a Dios, esa bendición tan grande. No. Háblele a la persona que se equivocó. Mire, me estás dando 10,000 pesos de más. Uno tiene que ser, hermano, claro. Vea, aunque la gente no se dé cuenta, los ojos de Dios están en todo lugar. Cuando el primer misionero a Guatemala, que se envió de aquí de Colombia, el hermano vivió eso. Bueno, Vicente Arango. Y resulta que él se subió a un bus y le pasó eso. Le pagó al conductor y él ya sabía la moneda de ese país, conocía los billetes de ese país y vio que el del bus le devolvió más. Pero él se dio cuenta cuando se sentó, porque él empezó a contar y vio que le había devuelto más. Y él mirando eso, él esperó a que el bus parara y cuando se bajó, le digo, señor conductor, mire, usted me devolvió más. Es que yo sabía. Yo era para ver, usted es el misionero que vino de Colombia. Yo era para saber qué tenía de Dios usted. Y ese conductor fue el primero que se bautizó en Guatemala para la gloria de Dios. Mire, hermano, usted no sabe por qué le pasan las cosas, pero uno tiene que ser, hermano, en las cosas de Dios tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, tiene que hablar con la verdad. No llame bendición a lo que no es bendición. Si hay algo que no nos corresponde, ¿cómo le vamos a decir que, ay, me llegó la bendición y no era para usted? Es que, hermano, no pude pagar los servicios y vea qué bendición, vino el vecino y me conectó ahí la luz. Eso no es bendición, eso es contrabando. Nosotros no podemos llamar bendición a lo que no es bendición. En nuestra vida llegó una bendición un día cuando nos hablaron de este bendito evangelio, porque desde que Jesucristo llegó a nuestras vidas tenemos la bendición más grande que pueda tener un ser humano aquí en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso nunca pierdas la bendición de Dios. Nunca te salgas del camino. Nunca te vayas atrás. Porque el que se va atrás no tiene derecho a todo lo que tiene por delante en el Señor Jesucristo. Hermano, lo que pierde una persona cuando se va de Dios. Nosotros tenemos grandes bendiciones del Señor. Y yo quiero que usted en esta hora, más que nunca, se aferre en el Señor y le diga: Señor, aumenta mi fe para creer tu palabra. Hoy, cuando hay voces contrarias que nos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que nos dicen que el papel puede con lo que le escriban, a mí me dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si a mí me lo dice la Biblia, yo lo creo, porque la Biblia dice lo que Dios ha mandado a escribir. Esta palabra bendita nos ha mostrado la verdad de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos vivir, hermano, en la bendición de Dios. ¿Quieres tener la bendición de Dios? No te apartes nunca del Señor Jesucristo, porque la bendición de esta iglesia no está en el rótulo de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, es que esta iglesia tiene un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria, al Señor de señores, al que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.